Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase. Mientras se conectan sus compañeros, vamos a ir viendo o vamos a ir recordando lo visto la anterior semana. La anterior semana hemos visto acerca de lo que eran los diferentes tipos de errores que tiene un laboratorio clínico, ¿cierto? Ana María o Franz, vamos recordando qué es lo que hemos avanzado en la anterior clase, mientras ingresan sus compañeros, por favor. Ya. ¿Qué tipo de error hemos visto, Franz, Enrique? Errores preanalíticos, Ya, analíticos y posanalíticos. ya. Ana María, en el preanalítico, ¿qué tipo de error hemos visto? El preanalítico está la muestra tomada un paciente equivocado, una muestra analizada errónea, el orden del examen incorrecto, la mala preservación de la muestra del paciente, la preparación del paciente incorrecta o incompleta. Muy bien. Y en los errores analíticos, Carmen Lara, a ver, vamos recordando. Carmen Lara. ¿Se fue? Carmen Lara. Los errores analíticos. María Laura. ¿Qué errores analíticos hemos visto? María Laura Acosta Flores. Estoy buscando mis apuntes, doctora. No podemos Ya. recordar al... ¿Qué errores analíticos? Sí, en la etapa, no, en la etapa analítica, los errores en la etapa analítica. A ver. Que pueden dar un resultado erróneo. No, eso es en la posanalítica. En la analítica, ¿qué clase de tipos de errores hemos visto? A ver, ayúdenle, caballero Montaño Gladys. En la etapa analítica vimos el mal funcionamiento del equipo, poco mantenimiento de los equipos, inadecuado control del medio ambiente, inadecuado suministro de energía, inadecuado suministro de agua, inadecuado de uso de reactivos y no óptima. Y en el suministro de energía, Dayane Mercado, para evitar ese error, ¿qué es lo que dijimos que podemos tener? Dayane Mercado. ¿Está Dayane? Active su micrófono, Dayane. Podríamos tener motores para la luz. ¿Qué es lo que debemos tener? Stephanie Salgado, perdón. O a ver quién me dice. ¿Quién me dice para prevenir ese error? Ese error. Un generador De energía. Muy bien. Un regenerador de energía de reserva. Ya, y ahora en la etapa posanalítica, ahora sí vienen lo que eran los resultados. A ver, Emily, Claudio, ¿qué tipo de errores? Son los reportes de resultados, Ah, la interpretación incorrecta de los resultados,
Y ¿Ya? los valores de referencia incorrectos. Y los valores de referencias incorrectos, ¿cierto? Entonces esos son los errores que tienen y que debemos disminuir en lo que es el laboratorio clínico, porque de que van a haber errores, van a haber, solo que para evitar grandes errores como estos, para no tener un resultado de calidad, hay que tratar de disminuir con todos estos puntos que ya hemos visto para que nuestro resultado nos salga de calidad, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a ver, y ya les he subido en la plataforma en el transcurso del día, espero que lo hayan bajado y lo hayan leído, el tema de hoy, que son las interferencias en estas etapas. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el tema de hoy día, que son las interferencias, que también son partes de esta unidad de control de calidad. Bueno, entonces comenzamos. Para iniciar este tema de interferencias, vamos a ver un concepto muy amplio acerca de lo que es la interferencia analítica. ¿En qué consiste la interferencia analítica? Nos dice, no es más que un efecto de un constituyente. ¿A qué se refiere un constituyente? Se refiere a un interferente, a una interferencia que me va a dar en el proceso para mi análisis, ¿ya? Por si no produce lectura en la exactitud de la medida de otro constituyente o en el efecto que produce en cualquier etapa de las determinaciones que pudiera existir en este control de calidad. Vamos a admitir. Ya. Bueno, entonces seguimos en la interferencia analítica. Son un efecto de constituyentes de diferentes, de interferentes que pudiera existir. ¿Ya? Acá hay tienen una fotografía. ¿Hola? ¿Quién quiere tomar la palabra? Sigamos. Entonces, en esta imagen vemos una fotografía donde hay diferentes tomas de muestra, en el momento del análisis, y vamos a ir viendo las clases de interferencias en estas diferentes etapas. Y comenzamos con la etapa preanalítica. Cuando hablamos de preanalítica, estamos hablando de antes del análisis, ¿cierto? Y entonces vamos a ver los diferentes. Una de las interferencias es la interpretación de la orden clínica. ¿A qué dijimos que se llamaba la orden clínica? ¿Recuerdan a qué se llamaba la orden clínica? ¿Es la que le da el médico al paciente? Muy bien. ¿Y qué contiene la orden clínica? Los tipos de análisis que tienen que realizarse. Ya, Los de datos del acuerdo. paciente. Y los tipos de análisis que debe realizarse, pero ¿de acuerdo a qué? A la enfermedad que tenga. Exactamente. O a los Al diagnóstico que le está, al diagnóstico supuesto que le está dando el médico para el análisis, para su confirmación, ¿cierto? Entonces, una de las interferencias, si interpretamos mal la orden clínica respecto al diagnóstico, entonces estamos mal. Esa va a ser una interferencia muy grave, ¿ya? Y para evitar esta interferencia, es tratar de leer bien, ¿cómo les puedo explicar? De analizar bien de lo que se requiere, que mayormente el médico pide ya descrito lo que se tiene que hacer, pero para no una equivocación, ¿ya? Otra de las interferencias es el ayuno, de cómo se viene el paciente para su análisis. Entonces, el ayuno es muy importante. ¿Por qué creen que es muy importante el ayuno? ¿Por qué creen que cuando le solicitan una prueba de análisis de sangre, le dicen, véngase en ayunas, 8 horas antes? Para no interferir en los resultados
Altera porque la alimentación que uno, digamos, algunas veces altera el diagnóstico, digamos, las pruebas. Altera Ya las pruebas de los diferentes análisis. Muy bien. Esa es una de las interferencias. Si nosotros vamos ya con alimentos, entonces va a interferir en los análisis. Correcto. Muy bien. Otra de las interferencias es la posición corporal. ¿A qué se refiere la posición corporal? A ver, una idea. Estamos hablando de la preanalítica. Hemos visto, ya una de sus compañeras lo dijo, todo lo que hemos visto en la preanalítica. Y la composición corporal es esta una de ellas. En el momento de la toma de muestra, ¿cómo está posicionado el paciente? Exactamente. Porque si el paciente está mal posicionado, mal para su extracción de la muestra, entonces va a haber, ya vamos a ver más adelante, una ruptura directamente de la vena, pero que va a interferir en la muestra en sí, como ser los glóbulos rojos, haciendo una lisis, por ejemplo. A eso se llama una posición corporal que me va a interferir también, ¿ya? Otra de las interferencias es la actividad física y el estrés. ¿Ustedes creen que eso no me van a alterar mis resultados? Alteran los resultados. Me van a alterar los resultados, ¿cierto? Sí. La actividad física es muy importante, se ha venido muy trasnochado, se ha venido muy estresado, muy preocupado. Entonces, es muy importante que esto también van a interferir en el análisis. Y todo eso se previene siempre hablando con el paciente antes. Seguimos. Otra de las interferencias en esta etapa es el embarazo. ¿Por qué creen el embarazo? A ver, Joeli, ¿por qué cree que el embarazo? Quizás porque la mujer está teniendo, por ejemplo, cambios hormonales, digamos, no sé. Sí, ¿Algo está así? bien. Claro, está bien. Porque en sí, la mujer embarazada está con exceso de hormonas, está con demasiado estrés, está con demasiadas preocupaciones, está alterada o está Sí, debilitada. Entonces, van a haber algunos elementos del embarazo que me va a interferir en alguno de nuestros resultados, ¿ya? Por eso es muy importante saber estos puntos de interferencia para los resultados que me está dando en la orden. El ciclo menstrual también es una de las interferencias que va casi lo contrario del embarazo, pero también nos altera. En el ciclo menstrual vamos a ver si le piden un análisis de orina, ¿van a aceptar la muestra de orina? No sé. No, no, porque nos va a alterar, porque vamos a ver glóbulos rojos. No voy a saber si hay una ruptura de tejido o si no es una hemorragia interna, si es que la paciente no indica que está con su periodo menstrual. Otro de los interferentes es el ritmo cardíaco, más que todo en las personas ya de edad que sufren de esta sintomatología que es el ritmo cardíaco, como presión alta, presión baja, entonces que me van también a interferir en los resultados, ¿ya? Otro es la rotulación, ¿ya? ¿Por qué creen que me va a interferir en la rotulación? ¿A qué se refiere rotulación? Ya me estoy aprendiendo los nombres. Dunia, ¿a qué se refiere la rotulación?
Dunia, por favor, prenda su micrófono. ¿A la mezcla sería? En la rotulación. ¿Por qué creen que me va a interferir en este punto de rotulación? Caballero. Es, digamos, cuando se toma los datos del paciente en el, como digamos, en la toma de sangre, en el punto donde se va a depositar la muestra. Ya. Los datos. O sea, si nos equivocamos en el nombre o en el código, ya no vamos a saber identificar de quién era. Exactamente. Y no vamos a ver de qué orden, a qué orden va a corresponder, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver otra interferencia que viene en la calidad de punción. Eso es fácil. Ahora, ¿qué me dicen la calidad de punción? Fran Enrique, usted que está al día, ¿a qué se refiere calidad de punción? Fran, ¿se fue? Fran, No sé, doctora. ¿cómo? ¿No leyeron su tema o cómo es eso? No lo leí el tema, doctora. Pero una idea que tenga calidad de punción. Estamos hablando de interferencia. ¿Qué es una punción? Si estamos hablando en control de calidad de un laboratorio clínico. A la hora de sacar sangre. En el momento de la extracción de la muestra sanguínea del paciente, ¿cierto? Otra de las interferencias son los medicamentos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es muy importante esta interferencia, que si el paciente viene ya automedicado, viene con si se va a hacer en su orden está escrito un análisis para detectar alguna bacteria y él se haya tomado un antibiótico para la garganta, entonces, ¿qué es lo que me va a interferir? Va a disminuir en cierta parte el resultado de análisis, ¿cierto? Entonces, al igual que para la presión, igual que una anemia, quizás se está tomando hierro, pero sin haberlo comentado con su médico, o su médico le haya dado medicamentos para disminuir las dolencias que tiene, pero siempre cuando uno va a hacer el análisis, el profesional bioquímico le dice cómo tiene que venir. En ayunas, se viene bien, ¿cómo le puedo decir? En ayunas, sin nada tomar medicamentos anticipadamente. Si su muestra es de orina, le dicen cómo sacar la primera orina de la mañana, de la primera toma, sin tenerlo destapado por mucho tiempo el envase y todo lo demás. Otra de las interferencias es el material de toma de muestra. Ahí estamos hablando, ya hemos visto también en los materiales que se utilizan en la toma de muestra, como ser los tubos de ensayo, las jeringas, las pipetas, que no estén sucias o que no estén con algún químico que me van a interferir o que me van a alterar la muestra y estos que me van a interferir en el análisis, ¿ya? Entonces, estos son las interferencias en las etapas preanalíticas. No se olviden, la interpretación de orden clínica, el ayuno en el paciente, actividades físicas, posición corporal, la rotulación, la calidad de punción, de cómo usted está tomando la muestra, el tipo de medicamento que se haya tomado
anteriormente, si se ha tomado el medicamento, porque sí o sí lo necesita tomar para, y va a su análisis, el paciente o el profesional le debe preguntar con la orden clínica y anotar lo que se está tomando en la parte de atrás, así para que a la hora de hacer el análisis en los resultados haga una comparación, si es exactamente eso lo que me está alterando o no, ¿ya? Entonces, estos son los puntos de interferencias en las etapas preanalíticas, ¿ya? Otros factores que influyen en los resultados del laboratorio son el estilo de vida del paciente, ¿ya? Es muy importante que, por ejemplo, los vegetarianos tienen valores de ácido úrico y uremia mucho más bajos que los pacientes que no son vegetarianos, ¿ya? Entonces, uno de ellos es el estilo de vida. Otro es el exceso de cafeína o la toma de cafeína. ¿Por qué? Porque hay liberación de hormonas. Y entonces, si una mujer embarazada toma más cafeína, entonces va a aumentar el número de hormonas. Si van a analizar ustedes la cantidad de hormonas, les va a alterar, ¿cierto? Entonces, estos son otros factores que influyen o que van a interferir en uno de los análisis. Estamos hasta aquí con los resultados preanalíticos y las interferencias preanalíticos. ¿Alguna duda, por favor? No. No. Entonces, seguimos. Vamos a avanzar lo que son las interferencias en la etapa analítica. ¿Cuáles son las interferencias en la etapa analítica? Ya hemos visto los diferentes errores que ha sido el material, los materiales químicos, los reactivos, los materiales, el lavado de materiales, la esterilización de materiales y todo aquello. Entonces, en esta etapa, las interferencias analíticas es el error de los casos sistemáticos de medición, causando por un componente de la muestra que no produce por sí misma una señal en el sistema de medición, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuáles son estas interferencias. Uno de los efectos de una sustancia sobre cualquier paso en la determinación de la concentración o actividad catalítica de un analítico me va a interferir también en este proceso, ¿ya? Otro de los efectos de una sustancia presente en la muestra que altera el valor correcto del resultado, usualmente expresado como concentración o actividad para un analítico. Entonces, aquí podemos dar el ejemplo de la toma del medicamento anticipada del paciente, que si él me está tomando, por ejemplo, calcio, y yo voy a hacer un análisis para medición o el nivel de calcio, entonces, ¿qué me va a alterar? ¿Ya? De repente hay disminución o si bien me estoy nivelando con el nivel de calcio requerido para el paciente. Entonces, es importante que en esta etapa analítica veamos esos puntos de las interferencias, porque en esta etapa es donde ya vamos a analizar y tenemos que ver que nada nos interfiera, ¿ya? Que la etapa preanalítica también es muy importante para esta etapa, ¿ya? Vamos a ver en esta etapa interferentes endógenos. ¿A qué se refiere interferentes endógenos? Se refiere a 4 principales fuentes de interferencia de origen endógeno, que son la hemólisis, la lipemia, bilirrubina y paraproteína. Entonces, estos 4 tipos de interferencias en la etapa analítica los vamos a desarrollar a continuación. Acá tenemos una muestra, una fotografía que lo pueden ver de una muestra de sanguínea normal con su plasma normal. Acá tenemos una muestra hemolítica de una hemólisis y otra de ictericia y otra de lipemia. Entonces lo vamos a desarrollar ahora. ¿A qué se refiere hemólisis? ¿Quién tiene idea a qué se refiere hemólisis?
María Laura. María Laura. Se refiere a la muerte celular, por lo que tengo entendido, o sea. ¿A la muerte celular? A ver, Ana María. La ruptura de los glóbulos rojos. Muy bien. Porque hemo significa Sangre. sangre. ¿Y lisis? Muerte o ruptura. Muerte. Ruptura, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere la hemólisis? Es nada menos que la destrucción de los glóbulos rojos de la sangre que van acompañada de la liberación de la hemoglobina, ¿ya? Entonces, a eso se refiere hemólisis, es la destrucción de los glóbulos rojos. Y la hemólisis es causada mayormente el 95% de las muestras hemolizadas o con su ruptura son por la recolección del momento, y ya ahí metemos la etapa preanalítica, la recolección de la toma de muestra, o también del manipuleo o el transporte de la muestra. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado para no producir esta clase de hemólisis, ¿ya? Otro punto de la hemólisis solo se hace visible cuando la concentración de hemoglobina alcanza a los 30 miligramos por decilitro. Y mayormente a los 500 miligramos por decilitro es capaz de inhibir el 50% de la actividad de la lipasa. ¿A qué se refiere lipasa o qué es lipasa? ¿Por qué disminuye? ¿Por qué inhibe esa capacidad? A ver, Jessica Alarcón, ¿a qué se refiere lipasa? Alarcón, su micrófono. ¿Hay licencia o no sé? ¿No sabe? ¿Está Lipasa. referente a grasa? Lipasas son enzimas, ¿no, doctora? Está referente a grasas, muy bien. Lipasa. Encima de los lípidos. De los jugos digestivos sería. Muy bien. Fermento contenido. Es un fermento contenido. en el fermento jugo contenido de digestivo. los jugos. Muy bien. Especialmente en el jugo pancreático, ¿cierto? Sacó de Google. No, saqué de Hasta mis yo estoy apuntes. leyendo. No, nada que ver. Entonces, la hemólisis me va a causar, me va a inhibir el 50% que cuando vamos a hacer un análisis de lípidos, por ejemplo, de grasas, como ser perfil lipídico, que en el perfil lipídico podemos analizar el colesterol total, lipoproteínas de baja y alta densidad, que son el LDL o el HDL, y como los triglicéridos. Entonces me va a disminuir si vemos una ruptura de sangre, ¿ya? De glóbulos rojos en este caso. Y acá vamos a ver una imagen, si la ven muy bien, que a simple vista hay una hemólisis de la muestra, ¿ya? Más que todo, estas son en el plasma sanguíneo. Se ve la coloración, rojiza, y mayormente el plasma, ¿de qué color es? De un paciente normal. Transparente. Es transparente. Entonces aquí se ve color rojizo, entonces quiere decir que que hubo una hemólisis en esta muestra, ¿ya? Entonces, y para esta interferencia es dependiente de la metodología y de la instrumentación, como hablamos al principio, en el manipuleo o en la recolección y en el transporte. Hay que ver la clase de instrumentos, la clase de equipos, o qué metodología o técnica estoy utilizando para no provocar esta hemólisis en mi muestra, ¿ya? Entonces,
vamos a ver lo que es lipemia. Ahora, ¿quién me puede decir lo que es lipemia? ¿Es ¿Quién la dice? presencia de grasas en la sangre? ¿Presencia de grasas en la sangre sería o no? ¿Es la turbidez del suero? Es la turbidez del suero. La presencia de grasa en sangre ya viene a ser lo que sé, los lípidos, ¿ya? Es ya como ser un tejido adiposo. Ahí es también que podemos hacerle el perfil lipídico, digamos, ¿no? Los diferentes análisis de lo que ya les he mencionado, como el colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas de baja y de alta densidad. Entonces, una lipemia no es nada menos que es la turbidez del suero. Y como ven aquí en esta imagen, hay una turbidez tipo, no es amarillenta, pero es bien turbio, como el agua del río Piraí. Entonces, no, el plasma no va a contener ni siquiera amarillento, sino una turbidez que me va a dar una presencia de lípidos, pero no vamos a saber de qué clase de lípidos. Mayormente los lípidos lo conocemos que son grasas, ¿cierto? Pero entonces para contener o hacer un análisis, vamos a ver qué clase de colesterol, si es colesterol, triglicérido o referente a este perfil lipídico, a esta clase de turbidez, ¿ya? Entonces lipemia dijimos que era una turbidez del suero o plasma causada mayormente por elevadas concentraciones de grasa en sangre. Y la lipemia viene de los kilomicrómetros y el VLDL, que hay circulantes en la sangre. ¿A qué se refiere el VLDL? Es la lipoproteína de baja densidad, ¿ya? Si proviene de eso, que hay sí o sí lípidos en sangre. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, para imitar esta interferencia, se ha hecho un tipo no técnica, sino un tipo de estudios para ver esto. Cuando se ha usado un producto que se llama Intralipid al 20%, y esto posee lípidos tamaños de 200 a 600 nanómetros, o sea que esto lo podemos ver claramente en un espectrofotómetro, ¿ya? Y que no son, como dicen, que no son lípidos nativos, o sea que no son normales del paciente normal, ¿ya? Y estos interfieren por 3 vías: desplazamiento de agua, turbidez, que ya les dije, y la dispersión de luz, que no, si nosotros hacemos un análisis en un espectro, esta turbidez nos va a causar una interferencia para esta clase de análisis. Y la interferencia depende de qué? Depende de la composición de lípidos en la muestra, o sea, depende de la grasa en la sangre. A eso se refiere el lipemia, ¿ya? Entonces seguimos lo que es ictericia. ¿A qué se le dice ictericia? A ver, tenemos 3 minutitos para la primera sesión. ¿A qué se refiere ictericia en sangre? Araceli. Helen, Brigitte. Ictericia en sangre. Dunia. Emily. ¿Qué dijo, profesora, la pregunta? ¿A qué se refiere ictericia? Y estamos Por hablando la en fuerte sangre. absorbancia de la bilirrubina. Muerte y absorbancia de la bilirrubina. Fuerte absorbancia. Se produce cuando no hay bilirrubina, sería. La ictericia. ¿O es aumento de bilirrubina? Se produce cuando hay un exceso de bilirrubina, no sé. Exactamente. Hay un aumento de bilirrubina en sangre, ¿ya? Y que me va a dar una coloración del plasma color Amarillo. amarillo, ¿ya? Eso. Exactamente. Sí. Mi suero me va a dar bien, pero el plasma me va a dar un color amarillo, y en mi paciente normal es el plasma
es el líquido transparente, ¿ya? ¿Y en qué interfiere esta ictericia? Interfiere debido a sus propiedades espectrales, o sea, en el mismo, un análisis en el espectrómetro, y por su habilidad de reaccionar con distintos compuestos químicos, ¿ya? También la interferencia espectral es por la fuerte absorbancia de la bilirrubina, o sea que hay exceso de bilirrubina, ¿ya? Demasiada de bilirrubina, por eso hay una mayor absorbancia. Y en la interferencia química se destaca por un lado el que reacciona con las técnicas catalizadas por peroxidasa, como son la glucosa, el colesterol, triglicéridos y ácido úrico. A eso me va a ir a interferir, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta lo que se llama ictericia. Entonces, la ictericia mide los niveles de bilirrubina. ¿Y qué es la bilirrubina? Es una sustancia amarillenta que se forma durante el proceso normal de la descomposición de los glóbulos rojos por el mismo cuerpo, ¿ya? Entonces, hasta aquí quedamos. Hago la nueva invitación para la segunda sesión en unos 10 minutitos. Mientras voy a tomar lista antes me hacen acuerdo a mitad de la segunda sesión, por favor, porque la anterior me olvidé y por eso me los he pasado, ¿ya? Entonces quedamos